Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández. Hoy en este día voy a compartirles el capítulo número 5 de Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver que el Señor nos enseña a través de su lectura. Recordemos, hermanos, que son Hechos de los Apóstoles, hechos que ellos mismos realizaron por pura gracia de nuestro Señor Jesús, que Él los acompañaba donde quiera que ellos andaban y que también pues ellos podían realizar los mismos milagros. Podían también mirar antes de que sucedieran las cosas como un profeta. Vamos a ver qué es lo que sucedió en este caso de este capítulo con San Pedro, ¿verdad? Cómo él revela unas cosas que están mal hechas. Voy a comenzar en este momento a leerles, hermanos, y pues yo les pido que abran su mente y su corazón, que es lo más importante que tenemos que abrir. Tenemos que estar atentos a los mensajes, no solamente escuchar, ¿verdad? Voy a comenzar pues en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Otro hombre llamado Ananías, de acuerdo con su esposa Safira, vendió también una propiedad, pero se guardó una parte del dinero, siempre de acuerdo con su esposa. La otra parte la llevó y la entregó a los apóstoles. Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has dejado que Satanás se apoderara de tu corazón? Te has guardado una parte del dinero. ¿Por qué intentas engañar al Espíritu Santo? Podías guardar tu propiedad, y si la vendías podías también quedarte con todo. ¿Por qué has hecho eso? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, se desplomó y murió. Un gran temor se apoderó de cuantos lo oyeron. Se levantaron los jóvenes, envolvieron su cuerpo y lo llevaron a enterrar. Unas 3 horas más tarde, llegó la esposa de Ananías, que no sabía nada de lo ocurrido. Pedro le preguntó: ¿es cierto que vendieron el campo en tal precio? Ella respondió: sí, ese fue el precio. Y Pedro le replicó: ¿se pusieron entonces de acuerdo para desafiar al Espíritu del Señor? Ya están a la puerta los que acaban de enterrar a tu marido, y te van a llevar también a ti. Al instante, Safira se desplomó a sus pies y murió. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la llevaron a enterrar junto a su marido. A consecuencia de esto, un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos cuantos oyeron hablar del hecho. Por obra de los apóstoles, se producían en el pueblo muchas señales milagrosas y prodigios. Los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón, y nadie de los otros se atrevía a unirse a ellos, pero el pueblo los tenía en gran estima. Mas aún cantidad de hombres y mujeres llegaban a creer en el Señor, aumentando así su número. La gente incluso sacaba a los enfermos a las calles y los colocaban en camas y camillas por donde iba a pasar Pedro, para que por lo menos su sombra cubriera a alguno de ellos. Acudían multitudes de las ciudades vecinas a Jerusalén, trayendo a sus enfermos y a personas atormentadas por espíritus malos, y todos eran sanados. El sumo sacerdote y toda su gente, que eran el partido de los saduceos, decidieron actuar en la forma más enérgica. Apresaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor les abrió las puertas de la cárcel durante la noche y los sacó fuera, diciéndoles: vayan, hablen en el templo y anuncien al pueblo el mensaje de vida. Entraron pues en el templo al amanecer y se pusieron a enseñar. Mientras tanto, el sumo sacerdote y sus partidos reunieron al Sanedrín con todos los ancianos de Israel y enviaron a buscar a los prisioneros a la cárcel. Pero cuando llegaron los guardias, no los encontraron en la cárcel. Volvieron a dar la noticia y les dijeron: hemos encontrado la cárcel perfectamente cerrada y a los centinelas fuera en sus puestos, pero al abrir las puertas no hemos encontrado a nadie dentro. El jefe de la policía del templo y los jefes de los sacerdotes quedaron desconcertados al oír esto y se preguntaban qué podía haber sucedido. En esto llegó uno que les dijo: los hombres que ustedes encarcelaron
están ahora en el templo enseñando al pueblo. El jefe de la guardia fue con sus ayudantes y los trajeron, pero sin violencia, porque tenían miedo de ser apedreados por el pueblo. Los trajeron y los presentaron ante el consejo. El sumo sacerdote los interrogó diciendo: les habíamos advertido y prohibido enseñar en nombre de ese, pero ahora en Jerusalén no se oye más que su predicación y quieren echarnos la culpa por la muerte de ese hombre. Pedro y los apóstoles respondieron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolo de un madero. Dios lo exaltó y lo puso a su derecha como jefe y salvador, para dar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de esto, y lo es también el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. Ellos escuchaban rechinando los dientes de rabia y querían matarlos. Entonces se levantó uno de ellos, un fariseo llamado Gamaliel, que era doctor de la ley y persona muy estimada por todo el pueblo. Mandó que hicieran salir a aquellos hombres durante unos minutos y empezó a hablar así al consejo: colegas israelitas, no actúen a la ligera con estos hombres. Recuerden que en tiempos atrás se presentó un tal Teudas que pretendía ser un gran personaje y al que se le unieron unos 400 hombres. Más tarde pereció. Sus seguidores se dispersaron y todo quedó en nada. Tiempo después, en la época del censo, surgió Judas el Galileo, que arrastró al pueblo en pos de sí. Pero también éste pereció y todos sus seguidores se dispersaron. Por eso les aconsejo ahora que se olviden de esos hombres y los dejen en paz. Si su proyecto o su actividad es cosa de hombres, se vendrá abajo. Pero si viene de Dios, ustedes no podrán destruirlos, y ojalá no estén luchando contra Dios. El consejo le escuchó y mandaron entrar de nuevo a los apóstoles. Los hicieron azotar y les ordenaron severamente que no volviesen a hablar de Jesús Salvador. Después los dejaron ir. Los apóstoles salieron del consejo muy contentos por haber sido considerados dignos de sufrir por el nombre de Jesús. El día entero en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y proclamar a Jesús, el Mesías. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Como les decía en los primeros versículos, nuestro Señor les había dicho que ellos podrían realizar cosas igual que Él. Simplemente que tenían que tener fe y confianza en el Señor. Jesús ya se los había anunciado de antemano. Cuando anduvo con ellos les dijo que si ellos llegaban a tener fe del tamaño de un grano de mostaza, ellos podrían realizar los mismos milagros que el Señor Jesús había realizado en medio de ellos. Y así fue. ¿Ustedes creen, mis hermanos, que San Pedro llegó a coger el mensaje del Señor? Y que San Pedro llegó a coger la fe que el Señor le había dicho que si la tenía del tamaño de un grano de mostaza, él podría realizar tantas cosas como el Señor las realizó. Mis hermanos, la fe es algo grandioso. Como esta pareja que vendió ese campo, se habían dispuesto a vender ese campo para ofrecerlo a los apóstoles, no para ellos, sino para que los apóstoles ayudaran a todos los pobres, a toda la gente que se les unía. Porque recordemos que ellos no se quedaban con nada. Y se les unía mucha gente porque entre ellos no había gente pobre. Todos se ayudaban en común acuerdo. Los que tenían muchos campos, los que tenían muchas posesiones, las vendían y las llevaban ante los apóstoles para que ellos repartieran el dinero entre los más pobres. Y entonces, por eso es que había una unidad en aquel tiempo, hermanos, que entre ellos no había pobreza y no había gente que pasara hambre, porque todos eran una misma comunidad.
se amaban como Dios les había dicho que se amaran. Entonces, cuando esta pareja se dispone a vender el campo, ellos ya se habían guardado una parte y iban a entregar una parte a los apóstoles. San Pedro les dice que por qué hacen eso. O sea que él ya sabía lo que había sucedido. Ya se habían puesto de acuerdo el hombre y la mujer en dejarse una parte y dar solamente una parte a los apóstoles. Pero ellos ya se habían puesto de acuerdo y San Pedro lo sabía. Y es que era el mismo Espíritu de Dios que estaba en San Pedro. Más tarde también miramos cómo con la pura sombra de San Pedro se sanaban los enfermos. Hay una alabanza muy hermosa que a mí siempre me ha gustado, que dice exactamente estas palabras, que con la sombra de Pedro todos los enfermos quedaban sanados. Con tan solo pasar por enfrente San Pedro se sanaban. Es que, mis hermanos, la fe de la gente que depositaba en San Pedro no era en él, era en el Señor Jesús, que ya estaba dentro de Pedro, su espíritu. Jesús les prometió que les dejaría un protector, uno que iba a actuar en ellos. Y así fue, hermanos. Jesús, cuando lo dejó, no solamente lo dejó para los apóstoles, lo dejó para todos. Ese espíritu que lo tenemos dentro de nosotros y que no lo hemos puesto a trabajar, hermanos, porque no hemos hecho lo mismo que esos hombres llegaron a hacer. Porque ellos sí, en realidad, dejaron todo por seguir al Señor. Dejaron todo por seguir los pasos de nuestro Señor Jesús. No se quedaron con nada. Lo dieron absolutamente todo. Trabajaron duramente día y noche para que los hermanos que se les habían unido no quedaran desamparados. Y el servicio que ellos daban, hermanos, era la enseñanza, la misma enseñanza que Jesús trajo a la tierra. Ellos la fueron dispersando por todos los países. Primeramente, San Pedro y los demás apóstoles comenzaron en Jerusalén y en sus alrededores, pero más tarde era necesario, mis hermanos, que ellos fueran perseguidos para así poder dispersarse la palabra de Dios por todo el mundo. Es tan hermoso, hermanos, cuando yo leo estos capítulos de Hechos de los Apóstoles. Es algo tan hermoso que en realidad, si nosotros nos ponemos a desmenuzar esta palabra, es algo que nos entra también al corazón y que nos da el aliento de querer ser como aquellos hombres. Si nosotros, hermanos, ponemos de nuestra parte, podemos llegar a hacerlo. Pero es que a veces no ponemos nada de nuestra parte. Necesitamos mantenernos más que todo en oración para recibir al Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y cuando oramos, tal vez lo hacemos pensando en otras cosas. Y por eso es que el amor de Dios no entra a nosotros. Tenemos que estar con esa conexión con Dios. Más tarde, cuando presan a San Pedro en esa cárcel, dice que un ángel de Dios les abrió las puertas de noche. Y ese mismo ángel les dice que vayan y sigan enseñando lo que ya se les había anunciado. O sea que ellos eran dirigidos, hermanos, por el mismo Dios. No tenían miedo ya a hacer lo que fuese, como nos sucede a nosotros. A muchos de nosotros se nos dice algo. Es más, a veces se nos intimida con que no sabemos hacer aquellas cosas y ya no queremos seguir adelante. Estos hombres no. Estos hombres, por más y más que les decían que no enseñaran en el nombre de Jesús, ellos con mucho más fuerza iban al templo y a las calles a enseñar. No se tapaban la boca con el solo hecho de escuchar a unas cuantas personas que no estaban de acuerdo con ellos. Y vaya que eran hombres instruidos, según ellos, en el nombre de Dios. Sin embargo, hermanos, ellos nunca tuvieron miedo. Siguieron adelante. Dice: Pedro y los apóstoles respondieron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte, colgándolo de un madero. Dios lo exaltó y lo puso a su derecha como jefe y salvador, para dar a Israel
la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de esto, y lo es también el Espíritu Santo, que Dios ha dado a los que le obedecen. Fíjense nada más. Dios da el Espíritu a quienes le obedecen. Esto es clarísimo, hermanos. Por eso nosotros no podemos realizar tantas cosas como ellos las realizaban. Ellos estaban constantemente pidiendo el Espíritu de Dios en sus vidas para poder llevar a cabo todo lo que hacían. Estos hombres los encarcelaban. Es más adelante dice, ellos escuchaban rechinando los dientes de rabia y querían matarlos. Entonces se levantó uno de ellos, un fariseo llamado Gamaliel, que era doctor de la ley y persona muy estimada por el pueblo. Mandó que hicieran salir a aquellos hombres durante unos minutos y empezó a hablar así al consejo. Colegas israelitas, no actúen a la ligera con estos hombres. Recuerden que en tiempos atrás se presentó un tal Teudas que pretendía ser un gran personaje y al que se le unieron unos 400 hombres. Más tarde pereció, sus seguidores se dispersaron y todo quedó en nada. Las cosas en realidad son así. Cuando una cosa viene de Dios, va a continuar, porque Dios es el que está en ellos, Dios es el que está en la persona. Pero este doctor de la ley les dice que no actúen a la ligera. Dice, no vaya a ser que estén luchando contra Dios. Se había presentado un personaje Teudas que pretendía ser un hombre también de Dios, o un profeta tal vez. De esto nada se habla con anterioridad, pero sí sabemos que nuestro Dios, cuando alguien está hablando en su nombre y está haciendo las cosas como Dios las pide, el Señor está con esa persona. Por eso es que la iglesia, nuestra iglesia, hermanos, ha estado firme desde en aquellos años. Desde hace ya 2000 y pico de años que la iglesia está estable y va a continuar mientras que nuestro Señor siga dándonos su espíritu para que todo esto siga adelante. Pero si nos opacamos, hermanos, en el Espíritu de Dios, todo esto se va a ir abajo. Necesitamos continuamente pedirle a Dios que sea Él quien vaya dirigiendo la iglesia. Si no, todo esto va a terminar prontamente, hermanos. Todo lo que viene de Dios va a proseguir y todo lo que no viene de Dios va a perecer. Pero que Dios, mis hermanos, sea quien encamine nuestros pasos. Que Dios les bendiga.